El momento ha llegado. Que el Ragnarok comience. Tras esas palabras multipresentes, tanto monstruos como dioses comenzaron a moverse. No existía la palabra esperanza para la humanidad, solo estaban esperando a su extinción. Sin embargo, entre todas esas personas, existía un grupo que tenían el poder suficiente para igualar con los dioses. Esta es una historia que narra la vida de nuestro protagonista, una vida llena de constantes luchas. Y de cómo un humano intenta escapar de su destino. Y esto es... Obtuve un objeto mítico. Los cazadores son individuos que cazan criaturas de la sombra, consiguen tesoros y protegen a las personas. Sin duda es un trabajo peligroso. Sin embargo, todos son proclamados como héroes, y sin duda alguna, son figuras de envidia. Es un trabajo que inspira a las personas, y eso es ser un cazador. Este de aquí es nuestro protagonista, llamado Hyun, a quien le acaban de contratar para hacer un asalto a una mazmorra, y la persona a quien lo está contratando se llama Jian Wo-min. Este último trabajando en la agencia de cazadores, quien actúa como agente de empleo para los cazadores que no tienen ningún gremio. Sin embargo, el trabajo que le propusieron a Hyun no iba a ser sencillo, pues, tendría que estar en la vanguardia con un escudo dentro de una mazmorra llena de monstruos, ¿lo entendéis, no? Básicamente, estará expuesto ante el peligro durante mucho tiempo, como si fuera un escudo de carne, y por esa misma razón, es el por qué no mucha gente solicita cazadores de clase guerrero, ya que estos son lentos, y son los más frecuentes de recibir heridas. Como os lo podéis imaginar, hoy en día, los magos son los dueños de todo el negocio, ya que estos pueden cazar monstruos desde atrás. Las cosas eran muy diferentes hace 10 años. Pero ya no hay lugar para los cazadores de clase guerrero, como nuestro protagonista, y es uno de los arrepentimientos más grandes de Hyun, de no haber escogido la magia en ese entonces. Ya que hace 11 años, en su tercer año de la secundaria, obtuvo un buen puntaje en el examen de aptitud de despertados, permitiendo ser admitido en la Academia Mails, una facultad especializada en entrenar a los cazadores, y en ese entonces nuestro protagonista obtuvo una aptitud mágica de 97%. Seo-ina, la mejor maga actual, solo tendría un puntaje del 92%, por lo que el puntaje de Hyun sobrepasaba lo que era de este mundo. Por otro lado, solo tenía un puntaje de aptitud de combate de tan solo 34%. Pero al final decidió escoger el combate, porque los usuarios de magia en esos tiempos tenían la peor reputación. Eran vistos como máquinas que mejoraban las capacidades humanas, ya que ni siquiera podían acabar con un monstruo de rango bajo sin un combatiente. Aunque ahora la realidad es muy diferente, ya que los usuarios de combate están en declive, mientras que los usuarios de magia son aclamados. Hyun siempre se preguntó ¿qué hubiera pasado si hubiese escogido la magia? ¿Habría cambiado algo? Normalmente el crecimiento de un cazador se detiene a los 20 años. No tiene sentido arrepentirse ahora. A pesar de ser consciente de que se iba a convertir en un escudo de carne, aceptó la tarea, dado que, sabía desde el principio que no tenía ninguna opción, pues para sobrevivir en este negocio, no podía ser quisquilloso con la clase de trabajos que tomaba. Wo-min le había comentado que se verían al día siguiente, sin embargo, no apareció. Cosa que es bastante comprensible, Hyun era un guerrero de rango D, mientras que Wo-min era un mago de rango A. Esto lo hace aún más sospechoso, ya que con el talento que tiene, Hyun no comprende por qué decidió trabajar para una agencia de cazadores. Este personaje que estamos viendo ha participado en varias misiones junto a nuestro protagonista. Debido a la escasez de trabajos para la clase guerrero, suelen encontrarse con frecuencia. Cuando anunciaron que la entrada a la mazmorra se abriría dentro de media hora,
se observó en cada rostro de los cazadores de clase guerrero una expresión de preocupación. Esto se debía a que al ingresar a una mazmorra, los cazadores enfrentaban dos posibilidades. En primer lugar, la oportunidad de encontrarse con una fortuna inesperada. Las fortunas en las mazmorras podían nublar la mente de un cazador, haciéndolos bajar la guardia, y cuando menos lo esperaran, la mazmorra misma los pondría a prueba. En segundo lugar, la incertidumbre de regresar con vida. Una vez dentro, los guerreros, incluido nuestro protagonista, se ubicaban en primera fila, formando una especie de barrera para contener a los monstruos, mientras que los magos permanecían en retaguardia lanzando hechizos y eliminando a los enemigos. Después de varias horas, solo les quedaba la sala del jefe por limpiar. Sin embargo, antes de entrar, mientras todos descansaban, se desarrolló una conversación entre Hyun y su amigo. En ella, su compañero le preguntó si había obtenido un buen botín, ya que al tratarse de una mazmorra de rango A, definitivamente deberían caer objetos valiosos. Cuando nuestro protagonista intentaba revisar el botín obtenido, se encontró con que no le estaba permitido debido a un error en el sistema. El mensaje indicaba que el sistema ASIR se había caído y que la conexión con el usuario se cortaría temporalmente. La caída del sistema ASIR era un evento sin precedentes, y lo más extraño era que no lograba reiniciarse debido a razones desconocidas. Mientras todo esto sucedía, una voz en su mente comenzó a hablar, diciendo: Sigue la luz. Al parecer, una presencia desconocida se estaba infiltrando en el sistema ASIR, y se estaba ejecutando el modo de reparación en modo seguro. Sin embargo, también falló. Justo delante de sus ojos, comenzaron a aparecer esporas de luz de color verde, extendiéndose por todas partes. ¿Era esta luz lo que la voz quería que siguiera? Al parecer, nadie más podía verlo. Intrigado sobre a dónde lo llevaría, Hyun decidió apartarse por un momento del grupo para perseguir aquel destello. El sistema ASIR seguía caído, algo completamente inusual para nuestro protagonista, quien llevaba 17 años en esta industria y nunca había experimentado una interrupción anteriormente. La voz que escuchó seguramente estaba relacionada con la caída del sistema. Es posible que el sistema esté atravesando un cambio significativo. El sistema ASIR es una referencia a los dioses asgardianos como Odín y Thor. Se ha teorizado que el nombre del sistema se originó de la Aesir, el bastión final de esperanza para la humanidad después de ser llevada al borde de la extinción. Hace 20 años, o también referido como el año de la calamidad, 2011. En medio del Océano Pacífico, un árbol gigante de altura desconocido, creció hasta cubrir los cielos en solo 9 días. Algunas personas lo llamaron una señal de la extinción humana, mientras que otros lo llamaron el árbol de bendiciones. Pero, el verdadero nombre del árbol es Yggdrasil, el árbol del mundo que aparecía en la mitología. En el 9º día, una vez que el árbol haya crecido completamente, la tragedia había comenzado. Por todo el mundo, un desastre de escala sin precedentes, llamado monstruos de la sombra, comenzaron a desatarse. La mitad de la humanidad murió ante estos monstruos y la otra mitad murieron de hambruna y plaga. En estos momentos, cuando todos se revolcaban de desesperación, una pequeña esperanza para la humanidad nació. El primer despertado, un humano que empuñaba la autoridad de los dioses. Los despertados, y entre ellos, aquellos que se dedicaban a cazar monstruos, eran conocidos como cazadores. El sistema Aesir representaba el arma más poderosa, sostenida por los héroes más fuertes de la humanidad. Pero, ¿qué ocurriría si algo importante cambiara en el sistema Aesir? ¿No significaría esto la caída de la humanidad? La perspectiva de la caída del sistema no auguraría nada positivo. Retomando la historia, Hyun, siguiendo la luz, llegó hasta una puerta gigante que se asemejaba a una puerta del tesoro.
Estas puertas ocultas raramente aparecen en mazmorras de alto rango y suelen contener objetos especiales o ingredientes raros. Se rumorea que los objetos encontrados en una puerta del tesoro, en el peor de los casos, podrían venderse por cientos de miles de dólares. Para Hyun, carente de poder económico, encontrar un objeto de clase A o superior podría significar el fin de su vida como cazador. Sin dudarlo, abrió la puerta, iluminando así la habitación y revelando un destello de luz que cubría un objeto. Sin poder resistir la tentación, se acercó para examinarlo. Sin embargo, justo segundos antes de tocar el objeto, las funciones del sistema se recuperaron parcialmente, permitiéndole evaluar la naturaleza del objeto. Todo estaba saliendo bien para Hyun, ya que el sistema se reinició en el momento más oportuno. ¿No dicen que las cosas buenas llegan en masa? Había obtenido el Ojo de Odín, un objeto de rango mítico, único en el mundo. Cuando se equipa, permite al usuario la comprensión de runas y poder usar magia para desarmar o destruir. Los efectos del objeto son los siguientes. 1. La habilidad, derivación universal, es aprendida. 2. Con una completa comprensión de runas, toda clase de magia poderosa puede ser usada sin encantamiento. 3. Cartas en blanco pueden ser consumidas para copiar las habilidades de otra persona. Sin embargo, cuando se copian las habilidades, no se pasarán las penalizaciones. Cuando las habilidades son adquiridas, una carta en blanco es consumida. Indudablemente, un objeto que superaba el rango más alto jamás visto por la humanidad. En el momento en que este artículo apareciera en subasta, fácilmente superaría las decenas de millones de dólares, especialmente tratándose de objetos relacionados con la magia, como era este. Con este objeto, nuestro protagonista no tendría que sufrir más, no sería despreciado por los gremios y no estaría obligado a actuar como un escudo de carne en las mazmorras. Esta vida de cazador finalmente llegaría a su fin. Al obtener el objeto mítico, sintió la tentación de ponérselo, ya que no sabría cuándo tendría la próxima oportunidad de tocar algo tan preciado. Mientras reflexionaba sobre esto, el sistema saltó, preguntando si le gustaría equipar el objeto. Inmediatamente, gritó en voz alta que cancelaran la operación, ya que casi habría desperdiciado un objeto de rango mítico en alguien como él. Para Hyun, no había ninguna razón para equiparlo. Si lo vendía en el mercado negro, su valor aumentaría por cientos de millones de dólares, permitiéndole retirarse del trabajo para siempre. Habiendo superado los 20 años, Hyun era consciente de que su nivel ya no podría incrementarse, por lo que consideraba que usar el objeto mítico no sería efectivo. Mientras se separaba del grupo principal, algunas personas comenzaron a preguntar por él, ya que el raid para enfrentar al jefe final estaba próximo. Hyun debía tener precaución, ya que, después de todo, seguía estando en una mazmorra, un lugar donde lo que sucede no se expone al mundo exterior y actúa como una especie de territorio sin leyes. Divulgar la noticia de que había adquirido un objeto raro allí sería equivalente a pedir ser asesinado. Sería más sensato esperar a vender el objeto después de que el raid de la mazmorra concluyera. En ese momento, lo más crucial era evitar atraer sospechas. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. Cuando se reunieron para planificar la formación del raid, el techo colapsó y una niebla morada comenzó a esparcirse, un gas venenoso mortal. La necesidad de escapar rápidamente era imperativa. Antes de que Hyun pudiera comunicar la urgencia de abandonar la zona, una espada atravesó a su amigo frente a sus ojos. La confusión en el rostro de Hyun se transformó en terror, ya que ahora debía correr a toda prisa en una zona extremadamente peligrosa. Explosiones repentinas, la propagación de la niebla venenosa y asesinatos indicaban claramente que no se trataba de acciones de monstruos, sino de asesinos de mazmorras. Su objetivo, probablemente, era la aniquilación del gremio Meteor, la alianza en la que nuestro protagonista confiaba para la misión. Dirigirse a la salida no era una opción segura, ya que podría haber asesinos custodiándola.
Hyun consideró que la opción más inteligente sería esperar dentro de la mazmorra por un tiempo. Ahora no era momento de preocuparse, su enfoque debía centrarse en proteger el objeto mítico recién obtenido. Mientras reflexionaba sobre esto, escuchó pasos detrás de él. En medio de la oscuridad, unas cadenas eléctricas se desatan. El protagonista, después de esquivar por muy poco los proyectiles, se gira rápidamente para descubrir quién ha desencadenado esta situación. Una expresión de sorpresa se dibuja en su rostro al reconocer la cara responsable, Wo-min. Hyun era plenamente consciente de que no podría vencerlo debido a la gran disparidad de habilidades entre ambos, una brecha insalvable. Enfrentarse cara a cara era una opción imposible. Sin embargo, una pregunta persistía en la mente del protagonista: ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Hasta que la figura de un hombre surgió en su pensamiento, y Hyun intuyó que fue él quien envió a Wo-min para asesinarlo ese día. Ese hombre no era otro que el propio padre de Hyun. Su padre, después de haber matado a su esposa, ahora venía por su hijo. Al enterarse de que su propio padre lo había enviado, nuestro protagonista activó una magia con un maná poderoso que aumentaba constantemente. Wo-min, atemorizado por la situación, no podía permitirse perder más tiempo y decidió poner fin al enfrentamiento en ese mismo momento. Lanzó su hechizo de cadenas con la intención de matar a Hyun de inmediato. Sin embargo, momentos antes de ser atravesado, el hechizo se deshizo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que Hyun se volvió tan fuerte? La razón detrás de todo esto es debido a que Hyun se equipó con el objeto mítico, el ojo perdido de Odín. No estaba dispuesto a morir sin luchar. Este objeto le proporcionó una cantidad considerable de magia y le permitió deshacer el hechizo de Wo-min. Al equipar el objeto, Hyun también recibió una tarjeta en blanco, como se explicó anteriormente. Esta tarjeta le otorga la capacidad de copiar las habilidades de otros usuarios sin sufrir las consecuencias asociadas. Aprovechando este poder, Hyun copió la habilidad Cadena de Rayos, una poderosa habilidad de clase A. Wo-min quedó perplejo al ver cómo un cazador de clase guerrero de rango D podía utilizar una habilidad mágica de clase A, una destreza que le llevó varios años a Wo-min aprender. Comenzó así una feroz batalla entre ambos, donde ambas partes intentaban acabar con la vida del otro. Habilidad activa, derivación universal, fue activada. Habilidad activa, derivación universal, fue activada. El desenlace resultó en la muerte de Wo-min, derivando hacia su propia derrota. Una vez concluida la pelea, Hyun cayó al suelo agotado, tanto en estamina como en magia. Irónicamente, acababa de adquirir un objeto mítico, pero a pesar de ello, se encontraba al borde de la muerte de una manera inesperada. No le sorprendió que su suerte estuviera extraña hoy, ya que ésta nunca le favoreció. La muerte, una palabra aterradora con la que se había enfrentado en varias incursiones, ahora la experimentaba de verdad. Cuando Hyun quedó inconsciente, en medio de la inconsciencia y sin saber si era real o la propia muerte, el sistema intervino con las siguientes palabras: Se descargó un nuevo sistema operativo. ¿Quieres ejecutarlo? Una vez que el sistema operativo entre en funcionamiento, el tiempo será regresado al periodo que el usuario más desee. ¿Una regresión? Aunque no estaba completamente consciente de la situación, pudo sobrellevarla en cierta medida, ya que representaba una gran oportunidad para Hyun, sin saber si al final del camino encontraría felicidad o tragedia. Pero era preferible a la muerte. Sin pensarlo mucho, la llevó a cabo.
El nuevo sistema operativo, Sistema Nornir, ha sido ejecutado. Anunció el sistema. A continuación, advirtió. A partir de ahora, eres el adversario del alto y poderoso Aesir. La habilidad pasiva, uno observado por los dioses, ha sido adquirida. La habilidad pasiva, Ojo absoluto de Dios, ha sido adquirida. Los dioses en contra de Aesir te están vigilando. Después de esas palabras, nos encontramos con un Hyun mucho más joven despertándose en su cama, dándose cuenta de que estaba en su habitación. La experiencia anterior no fue un sueño, ya que poseía la habilidad mágica de las cadenas eléctricas. El tiempo se ha restaurado al periodo más deseado del usuario. Las palabras del sistema se hicieron realidad, recordándole que había retrocedido en el tiempo, a un momento en el que su madre seguía viva. Incapaz de contener su emoción, salió corriendo de la cama para abrazar a su madre, quien había fallecido en su vida anterior. El usuario ha revertido con éxito el tiempo a su periodo más deseado. Tu cuerpo se ha recuperado al 20%. Así anunciaba el sistema, dejando a Hyun en un estado de incredulidad al encontrarse de nuevo en su antigua casa. Se ha generado una nueva misión. Descansa y recupera tu salud al 80%. Recompensa, una carta en blanco. Al revisar la misión, Hyun seguía desconcertado, ya que no murió durante su enfrentamiento contra Bomin, probablemente gracias al nuevo sistema que le permitió retroceder en el tiempo. Aunque no era la primera vez que experimentaba eventos extraordinarios, ya que luchaba contra monstruos, algo completamente impensable para la mente humana. Hyun comprendía que adaptarse y evaluar rápidamente la situación era su máxima prioridad en ese momento. Según el sistema, nuestro protagonista había retrocedido aproximadamente 11 años, regresando a su tercer año de secundaria. El sistema operativo ha sido cambiado exitosamente al Sistema Nornir. Al parecer Nornir es el nombre del nuevo sistema. A pesar de sentirse como un sueño para nuestro protagonista, era una gran oportunidad. Ya que, no repetirá el mismo error 2 veces. Será definitivamente un mago en esta vida. En una escena posterior, durante una comida familiar, la madre mostraba notable preocupación al notar un cambio en su hijo. Siendo generalmente reservado, de repente se le vio llorar, lo cual resultó inusual. Concluyó que su angustia podría estar vinculada al temor de solicitar ingreso a la Academia Mace. Aunque no le sorprendía, ya que ser un cazador era una ocupación peligrosa y altamente competitiva. Sin embargo, la realidad era diferente de sus expectativas, ya que Hyun expresó su deseo de cambiar su aplicación a la clase de mago, a pesar de haberse mantenido firme en su decisión de postularse como guerrero desde el principio. Aunque la clase de magia no gozaba de mucha aceptación en esa época, la madre decidiría respaldar esta nueva elección de Hyun. Después de transcurrir unos días, nuestro protagonista completó la misión asignada, obteniendo así la recompensa esperada, la ansiada carta en blanco. Durante este tiempo, se dedicó intensamente a entrenar. Con conocimiento del futuro, empezaría a recopilar información sobre piezas ocultas y ruinas, identificando oportunidades para capitalizarlas y obtener ventajas que lo fortalecerían en el futuro. Con la mira puesta en vengarse de su padre, reconoció que el desafío residía en sus habilidades, ya que, a excepción de cadena de rayo y derivación universal, todas eran de clase guerrero. Su nivel y estadísticas se habían reiniciado alrededor de este periodo, pero gracias a que se estuvo ejercitando durante estos días pudo aumentar un poco estas estadísticas, siendo fundamentalmente la resistencia. La tarea crucial ahora consiste en elegir sabiamente qué habilidad aprender, aprovechando la carta blanca disponible. Además, si se excede en aprender hechizos de rango alto, no será capaz de usarlos mucho, ya que le faltará maná. De manera que cree que lo mejor es tener un hechizo de curación. En el año 2020, los magos enfrentan un trato inferior en comparación con los guerreros. No obstante, los cazadores con habilidades de curación son la excepción, tratados como la nobleza.
su versatilidad para trabajar en el campo médico, incluso sin convertirse en cazadores, les otorga una aceptación significativa. El gran obstáculo es que encontrar a un despertado con una habilidad de curación, que no es una tarea fácil. Y necesitaría empezar a usar las cartas en blanco tan eficientemente como sea posible, dado que no sabe cuántas cartas le dará el sistema. Mientras reflexionaba sobre posibles opciones para un sanador, su teléfono móvil comenzó a sonar. Era Kim Jo-hun. Una amiga de la infancia, con quien solía salir todo el tiempo, ya que vivían muy cerca. Y era su mejor amiga. Sin embargo, al recordar ciertos eventos del pasado, el protagonista se recompuso y se comprometió a cambiar las circunstancias. Resulta que Jo-hun estaba invitando a Hyun a presenciar una charla de la Santa Joseon, despertando recuerdos sobre la magia que ella representaba, el sacrificio. Sin dudarlo, acepta la invitación y se dirige directamente al lugar. Mientras la Santa Joseon se dirige al lugar acordado para ofrecer la charla, su agente repasa su agenda del día. Además, le preocupaba su actual estado de salud, evidenciado por su palidez, resultado de meses de una agenda extenuante que agota su vitalidad. Sería beneficioso contar con un hechizo de curación de nivel de sacrificio para tratarla, ya que su fuerza vital la está consumiendo. Si persiste en este ritmo, la santa surcoreana podría colapsar en breve. Retornando a la ubicación de nuestro protagonista, Jo-hun y Hyun arribaron puntualmente para presenciar la charla. Esta situación le resultó beneficioso, dado que no es común tener la oportunidad de presenciar a la Santa Joseon. Si pudiera emular la habilidad del sacrificio, esto le sería de gran ayuda en el futuro, incluso podría establecer la mejor conexión personal en todo Corea del Sur. Joseon, la maestra del gremio Lotus, era una curandera de primera categoría reconocida no solo en el país, sino en todo el mundo. En una época en la que realizar incursiones no era común, ella se destacaba por ser la persona que procuraba proteger a los ciudadanos antes que cualquier otro. Sin embargo, en 2 meses, Joseon caerá en una condición crítica durante una incursión a una mazmorra. La causa de esto será su propia habilidad, el hechizo de curación llamado sacrificio. Joseon inició su discurso, explicando que con la aparición de Yggdrasil, el mundo actual se encuentra en un periodo de desastre sin precedentes. En este momento, innumerables personas inocentes siguen perdiendo sus vidas. Por esta razón, alienta a los jóvenes a convertirse en cazadores, ya que es la única forma que se le ocurre para reducir la tasa de mortalidad. Dado que la mayoría de los despertados no quieren convertirse en cazadores, ya que no es fácil luchar contra monstruos en la primera línea de fuego. Después de terminar su discurso, Hyun se despidió de su amiga de forma apresurada, disculpándose y mencionando que tenía otros compromisos. Su partida dejó a su amiga bastante molesta, ya que la estaría dejando plantado a ella sola. Sin embargo, cambia de actitud al de sorpresa, cuando Hyun revela que había decidido cambiar su enfoque profesional hacia la magia, dejando atrás el de guerrero. Aprovechando el momento, Hyun incluso preguntó si podría enseñarle algunos conceptos básicos de magia más adelante, comenzando por la teoría, ya que ella era una maga. Con estas palabras, se retiró, dejando así un ambiente bastante frío. Cambiando de escena, observamos cómo Hyun se acerca a donde se encuentra la Santa Joseon. Sin embargo, su agente intenta echarlo, confundiéndolo con otro fanático apasionado por los cazadores. No obstante, cambia de actitud cuando Hyun menciona que sabe perfectamente que la maestra Joseon padece de una enfermedad incurable. Y que él era el único en conocer la manera de curarla. El agente, con una expresión enfurecida, lo sujeta del cuello debido a que posee información confidencial. Hyun logra calmar al agente, advirtiéndole que se encuentran en un lugar público. Mientras tanto,
Jo-san, intrigada por las palabras de Hyun, y si lo que decía era verdad o no, decide reunirse con él en un lugar privado para conversar con más tranquilidad. La escena cambia a una habitación donde ambos se sientan. Una vez acomodados, Jo-san le pregunta a Hyun que cómo se enteró de su enfermedad. Sin embargo, Hyun se muestra renuente a revelar esa información y le advierte que, si realmente desea saberlo, deberá estar preparada para las consecuencias, ya que una vez que lo haga, no habrá vuelta atrás en poder curarla. Molesta por la audacia del joven, no le seguiría preguntando, y se cuestiona cómo planea curarla. El joven le responde con sinceridad, y que tiene la intención de imitar su habilidad, sacrificio. Esas palabras dejaron a la santa perpleja. En ese momento, su agente interviene, acusando a Hyun de ser un estafador, ya que la habilidad, sacrificio, se considera de rango única. Las habilidades únicas son aquellas que se encuentran en un rango más elevado que las habilidades pináculo, que eran las habilidades de rango S. Estas habilidades pueden ser heredadas o ser únicas de un individuo, y solo se pueden obtener mediante estos métodos específicos. A diferencia de las habilidades normales, que pueden ser memorizadas mediante fórmulas, no existen fórmulas para las habilidades únicas. Por lo tanto, no es posible copiar estas habilidades únicas. Hyun tranquilizaría a ambos diciendo que si no pudiera hacerlo, ni siquiera hubiera considerado acercarse. Para curar los daños causados por las penalizaciones de una habilidad, se requiere una habilidad del mismo rango o superior. Además, la habilidad que causó la enfermedad de Jo-san es única. No solo no existe una habilidad de rango más alto que el rango único, sino que tampoco es posible curarse a uno mismo con la habilidad de sacrificio. Este método es el más efectivo. El principio esencial de la habilidad es, como su nombre indica, sacrificio, una ofrenda a los dioses. Por eso, Jo-san no puede curarse a sí misma, ya que el concepto de la habilidad implica sacrificar la propia fuerza vital para curar a otros. Después de unos minutos de reflexión, Jo-san acepta la oferta y decide realizar una demostración de su habilidad. De esta manera, nuestro protagonista adquiere la nueva habilidad, sacrificio, utilizando la carta en blanco. Sacrificio, fue registrada en la carta en blanco. Para consolidar la confianza, Hyun realiza una demostración de la habilidad sacrificio. Ambos quedaron atónitos ante este hecho, pues logró realmente replicar una habilidad única. Al mismo tiempo, la santa sugirió comenzar las negociaciones lo antes posible. La santa le pregunta a Hyun qué desea de su gremio, ya que el simple hecho de curar su enfermedad y proponer negociaciones frente a la maestra del gremio Lotus hace que nuestro protagonista sea interesante a sus ojos. Ahora bien, antes de adentrarnos en lo que solicitó Hyun, exploremos la nueva habilidad que obtuvo nuestro protagonista, sacrificio. Habilidad activa, sacrificio. Rango, única. 1. Esta habilidad genera una onda de curación que contribuye a la recuperación de la vitalidad y el estado de la mayoría de los aliados. 2. Si se utiliza en monstruos no muertos, la habilidad se transforma en un ataque llamado Juicio de Luz. Es importante destacar que nuestro protagonista no se ve afectado por las penalizaciones asociadas con esta habilidad. Retomando de nuevo a la historia, lo que Hyun le había pedido a Jo-san es que se convirtiera en su patrocinadora, ya que buscaba su ayuda para crecer como cazador. Con grandes aspiraciones, era consciente de que necesitaba dinero, conexiones y otros recursos para alcanzar sus sueños. Deseaba el respaldo del gremio Lotus en su camino hacia el crecimiento como cazador. La santa estuvo de acuerdo con las condiciones propuestas por Hyun, reconociendo que valdría la pena invertir en su talento. Sin embargo, planteó una condición adicional: solicitaría los derechos de prioridad de negociación. Esto significaba que, dado que aún era ilegal establecer un contrato directo entre un gremio y un estudiante menor de edad, el gremio Lotus tendría la prioridad para firmar un contrato con Hyun una vez que se convirtiera en adulto.
Estos derechos de prioridad de negociación eran una oferta generalmente reservada para los llamados genios, entre los cazadores cadetes. Además, había varias razones por las cuales la maestra del gremio solicitó estos derechos. En primer lugar, estaba el hecho de que Hyun había descubierto la enfermedad de la Santa Yosan, información que estaba clasificada y que solo conocían unas pocas personas. Esto hizo que la maestra del gremio pensara que la habilidad de investigación de Hyun era muy alta. Aunque en realidad había obtenido esa información debido a su viaje en el tiempo. La segunda razón era que Hyun había copiado su habilidad, sacrificio, de manera perfecta, algo que no había escuchado que nadie fuera capaz de hacer con una habilidad única antes. Imaginándose cuántas habilidades más podría copiar en el futuro, lo que hacía que las posibilidades fueran prácticamente infinitas. El último punto a favor de Hyun era que, a pesar de estar delante de la maestra del gremio Lotus, no mostró ni una pizca de nervios, lo cual lo hacía aún más atractivo como candidato. En el pasado, después de que Yosan cayera en una condición crítica, el gremio Lotus colapsó rápidamente por razones desconocidas. Sin embargo, en el tiempo actual, sin duda alguna es el gremio número 1. Por lo tanto, Hyun no ve desventajas en aceptar la petición de la Santa, ya que para crecer definitivamente, él necesita entrar al gremio. La maestra, al verle dudar, no le presionaría más, y le comenta que se le enviará el contrato a su casa, una vez que le dé la dirección y que lo considere cuidadosamente antes de decidir. Hyun asiente ante las palabras, enfocado en considerar sus futuros pasos más adelante. Sin embargo, su prioridad inmediata es sanar a la Santa. Se pone de pie y se acerca a ella. La habilidad, sacrificio, ha sido activada. Una onda de curación mágica surge de tu cuerpo. Has tenido éxito en curar la enfermedad de la persona objetiva. La habilidad pasiva, primeros auxilios, ha incrementado al nivel 19. Aplicando su habilidad de curación con éxito, eliminando por completo los síntomas de su dolencia. Este gesto emociona a Yosan, liberándola de cualquier preocupación por la vitalidad de su vida. Después de ejecutar con éxito la habilidad, sacrificio, Hyun solicita a la Santa que le permita ingresar a una mazmorra de rango bajo, como moneda de cambio, ya que necesitaría experiencia en combate. Y la Santa estaría de acuerdo con la solicitud, ya que quería ver de lo que era capaz. Al día siguiente, el agente del gremio lo llevaría a una mazmorra de bajo rango, propiedad del gremio Lotus. Hyun es consciente de que la Academia Maze es un entorno competitivo donde se reúnen genios, y para sobrevivir en ese ambiente, necesita aumentar su nivel. Frente a la entrada de la mazmorra, el agente equipa a Hyun con suministros curativos y herramientas básicas esenciales para la incursión. Se nota la preocupación en el rostro del gestor, ya que entrar solo a cualquier mazmorra sigue siendo peligroso, a pesar de ser de rango E, la mazmorra. Para tranquilizarse a sí mismo, le entrega una piedra de teletransportación a Hyun, sugiriéndole que la utilice en caso de peligro para regresar de inmediato a la entrada del gremio. Agradecido por los obsequios del gremio Lotus, Hyun se dirige directamente hacia la mazmorra. No obstante, al adentrarse en ella, algo inusual ocurre con el portal y el sistema. Entraste a la mazmorra. Debido al sistema Nornir, el usuario es transportado a un área específica. Anuncia el sistema. La ubicación actual es la Tierra de los Muertos, de Helheim. Mientras estos eventos se desarrollaban, la maestra del gremio Lotus estaba inquieta, porque Hyun había ingresado solo a la mazmorra. Aunque reconocía su potencial, lo consideraba aún un diamante en bruto, y la idea de enfrentarse en solitario a una mazmorra le parecía desafiante. Mientras se sumía en sus pensamientos, Park Hana, la otra asistente de la Santa, entró en la habitación. Yosan la había encargado con la tarea de obtener información sobre nuestro protagonista.
Inicialmente se sorprendería al ver en los datos que Hyun había solicitado unirse a la clase guerrero en primera instancia, ya que ella misma presenció sus habilidades mágicas. Al ojear más la información, quedó petrificada. La duda se apoderó de ella, ya que Hyun exhibía un impresionante 97% de aptitud para la clase mago. Incapaz de resistir la curiosidad, Yosan llamó a su asistente, para que le informe a Hyun nada más salir de la mazmorra, que se reuniera con la santa de inmediato, decidida a presenciar personalmente el talento de nuestro protagonista. Regresamos a donde se encuentra Hyun. Si hacemos memoria, el mago había sido transportado por el sistema Nornir y se encontraba en la Tierra de los Muertos de Helheim. El escenario en el que Hyun se encontraba era Helheim, el mundo de los muertos, supervisado por Hel, la hija de Loki, según la mitología nórdica. Hyun caería desde el cielo a una zona sombría, parecida a un cementerio. A través de la neblina, se avista un esqueleto con arco que le dispara. Pero logra esquivar por poco la flecha, hiriéndolo levemente. Sin embargo, contenía veneno paralizante, pero gracias a sacrificio, pudo curar esos efectos sin problema alguno. El desafío para Hyun aumentaba, ya que no estaba solo contra el arquero esqueleto. Se encontraba enfrentando a una organización más sofisticada, 4 espectros, un arquero esqueleto y un Draug. La tarea de derrotarlos se volvía aún más difícil para Hyun, aunque contaba con el bastón proporcionado por el gremio Lotus. Helheim resulta ser un lugar desafiante para los principiantes, especialmente debido al terror de enfrentarse a enemigos que mueren y vuelven a la vida, un desafío amplificado si no posees habilidades divinas. Sin embargo, es el escenario perfecto para que Hyun ponga a prueba sus nuevos poderes, ya que, Juicio de Luz, la activa de sacrificio, se revela como una habilidad efectiva en área contra los no muertos, dotada de poder divino. A pesar de contar con esta habilidad, nuestro protagonista no desea depender exclusivamente de este tipo de ataque. La razón radica en su falta de experiencia como mago, y busca aprovechar esta oportunidad para mejorar sus habilidades en este aspecto. Has derrotado a un espectro. Has recibido 70 puntos de experiencia. Has derrotado a 2 espectros. Has recibido 140 puntos de experiencia. Tras eliminar a 2 espectros, Hyun se dirigió directamente hacia el arquero esqueleto. Sin embargo, al ejecutar su ataque, el bastón se rompió. Has matado a un soldado esquelético. Has recibido 50 puntos de experiencia. El objeto de equipo, bastón suministrado por el gremio Lotus, ha sido destruido. Reflexionando sobre la situación, esto resultaba comprensible, ya que, al carecer de experiencia como mago y no saber cómo pelear con un bastón, lo utilizaba como si fuera una espada, provocando su ruptura. A pesar de este contratiempo, los resultados no cambiaron, ya que activó la habilidad, Juicio de Luz, para poner fin a los enemigos restantes. Se ha activado la habilidad, Sacrificio. El sistema ha detectado la existencia de muertos vivientes en el campo. Sacrificio se ha convertido en una habilidad de ataque. Se ha activado la habilidad, Juicio de Luz. Has matado a un Draug. Has recibido 100 puntos de experiencia. Has derrotado a un espectro. Has recibido 70 puntos de experiencia. Has subido un nivel.
Tomándose un breve descanso para recuperar resistencia, Hyun sintió un maná aterrador detrás de él. La presión era tan abrumadora que le impedía incluso respirar. Era evidente que, si no se movía de inmediato, enfrentaría la muerte. Actuando con rapidez, se clavó la estaca del bastón en la pierna para reaccionar y moverse. Sin embargo, al prepararse para moverse, notó una sombra justo debajo de él. Con horror, giró la cabeza lentamente para encontrarse con el jefe de la mazmorra. El jefe de la mazmorra, Sombra Nocturna, ha aparecido. Hay una gran diferencia de nivel con el usuario. Peligro, abandona la mazmorra rápidamente. Con pleno conocimiento de la amenaza, Hyun intentó abrir el inventario con celeridad para romper la piedra teletransportadora y huir. Lamentablemente, no lo logró a tiempo. El jefe de la mazmorra, la Sombra Nocturna, lo alcanzó y lo golpeó antes de que pudiera escapar, dejándolo gravemente herido y prácticamente inmovilizado. Precaución, sus puntos de salud han caído a un nivel peligroso. Usa inmediatamente un objeto de recuperación. Preparado para recibir el golpe final, Hyun abrió los ojos, sorprendido al ver que los movimientos de la Sombra Nocturna se detuvieron inexplicablemente. Se escuchó la voz de una mujer impidiendo que la Sombra Nocturna atacara a nuestro protagonista. Al parecer, la razón por la que Hyun se encontraba en Helheim era debido a esta mujer. Ya que, quería probar las habilidades de la persona elegida por Loki. Aunque, seguía sin poder creer que la persona con el destino de enfrentar a los dioses de la Aesir estaba enfrente suya. Debido a que no veía nada a destacar de nuestro protagonista, empezando por su estructura corporal bastante promedio, y una cantidad decente de maná. Sin embargo, sus ojos le agradaban mucho la mirada del joven. No obstante, ella seguía considerando a Hyun alguien muy débil. Y, debido a que el Ragnarok se aproximaba más rápido de lo que pensaba, necesitaban fortalecer a Hyun lo más rápido posible. Toda esta información era muy confusa para el joven, ya que no comprendía nada. Ha llegado la primera misión principal. Misión principal, la prueba de Hel, ha sido recibida. Hel, la gobernadora de Helheim, te ha dado una prueba. Derrota a la Sombra Nocturna en el periodo de tiempo dado, y consigue el reconocimiento de Hel. Recompensa, un regalo de Hel. Tiempo restante, 2 meses. Y Hel le advirtió que si no era capaz de derrotar a la Sombra Nocturna en ese periodo, ella misma la mataría. Hyun, siendo un peón importante para ellos, recibió una oportunidad para crecer. Y, para demostrar su valía, debía volverse mucho más fuerte en 2 meses, y derrotar a la Sombra Nocturna, convirtiéndose en su primera misión principal. Debía de demostrar que había crecido en ese tiempo, o de lo contrario, moriría a manos de la misteriosa mujer. Tras estas palabras, Hyun se desmayó, y, al abrir los ojos, se encontraba frente a la entrada de la mazmorra, completamente curado. Estaba seguro de que lo que acaba de ocurrir no era un sueño, ya que la misión seguía activa. La misión fue dada por Hel, la diosa de la muerte que reina sobre Helheim, uno de los 9 reinos, lo que significaba que acababa de conocer a una diosa. Nuestro protagonista se sentía abrumado por la confusión, sin entender completamente por qué retrocedió en el tiempo, el significado del adversario mencionado por Hel y lo que esperaban de él. A pesar de ello, tenía una certeza: necesitaba volverse mucho más fuerte. Si las palabras de Hel eran ciertas, su vida dependería de derrotar a una Sombra Nocturna en 2 meses. Sin embargo, las cosas no pintaban bien, ya que su estilo de lucha básico era problemático, y aún no se había adaptado a pelear como un mago. Mejorar desde este punto requeriría centrarse en lo básico.
Hyun se preparaba para enviar un mensaje a la maestra Yosan cuando recibió un mensaje de Park Sun-jae, el agente de la Santa. El motivo del mensaje era una reunión en persona, programada para el día siguiente, ya que la Santa quería escuchar la opinión de Hyun sobre el contrato que discutieron anteriormente. No podía estar más contento, ya que era justo lo que buscaba, una audiencia con la Santa. El día siguiente, Hyun llegaría temprano al gremio Lotus, ya que tenía una cita programada con la Santa. El agente Park le acompañaría hacia la sala de prácticas del gremio, donde Yosan le estaba esperando. Cuando se encontraron, la maestra de gremio Lotus le preguntaría al joven acerca del contrato, y si deseaba firmarlo finalmente. Hyun estaría de acuerdo con el contrato, ya que las condiciones mencionadas eran bastante favorables, ya que obtenía un subsidio mensual para vivir y un suministro interminable de equipo del gremio hasta el rango B. Sin tener que pagar en caso de que se rompa el equipo. Al despejar las mazmorras, los beneficios se distribuirán con una proporción de 8-2 a favor de Hyun. Sin duda alguna era un contrato que estaba lleno de condiciones favorables para nuestro protagonista. Y estos contratos solo se lo ofrecían a los cazadores que al menos son de rango A. A pesar de todas estas condiciones, antes de poder aceptar el contrato, Hyun tenía una petición más. Su demanda era que la propia maestra del gremio Lotus le enseñara acerca de la magia. Esto es debido a que Hyun sabía que la Santa había indagado previamente acerca de él, y ella misma sabía que el joven no tenía experiencia con la magia, ya que no había pasado ni un mes desde que cambió la carrera de guerrero a mago. Por lo que, no estaba familiarizado con la forma de lanzar hechizos, y qué mejor manera que la maga más poderosa de Corea le enseñase. Y si ella aceptaba la condición, Hyun firmaría el contrato de negociación prioritaria. Tras pensarlo un rato, Yosan aceptaría su solicitud, ya que ella también estaría interesada en ver lo que puede hacer Hyun. Sin embargo, antes de poder entrenarlo, quisiera comprobar el talento del joven, ya que quiere saber lo hábil que es. Y para ello, de un solo chasquido de dedos, aparecería detrás de ella, un cubo de maná. Al parecer la prueba que tenía que superar Hyun para probarse a sí mismo, era aquel cubo de maná. Normalmente, un cubo de maná era utilizado por los magos que eran al menos de rango B, que querían una mejor comprensión de su sensibilidad de maná. Como nuestro protagonista todavía no está acostumbrado a ser un mago, este sería un verdadero reto para él, ya que el número total de cazadores que pueden superar un cubo de maná, es aproximadamente el 7% de todos los magos despertados. Sin duda alguna iba a ser una prueba exigente para Hyun. Aún así, la Santa le tranquilizaría, asegurando que aunque fallase la prueba, no habrá problema con el contrato de negociación de prioridades, y las condiciones tampoco cambiarían, así que lo puede hacer tranquilamente. El señor Park haría los preparativos necesarios para iniciar el cubo de maná. Aunque no se le veía muy convencido con la decisión de la maestra del gremio, ya que el cubo de maná es algo con lo que incluso magos despertados tienen dificultades para salir de ella, y Hyun seguía siendo un niño. Tras haber puesto en marcha el cubo, nuestro protagonista, sin poder echarse para atrás, se adentraría al cubo de maná. El interior del cubo se podía asemejar como si fuese un océano profundo hecho con maná, y podía respirar sin problemas dentro de ella. Esto aliviaría bastante a Hyun, ya que le preocupaba contraer la adicción al maná, una enfermedad causada por la exposición a grandes cantidades de maná, que uno no puede soportar, durante largos periodos de tiempo. Normalmente, el maná es similar al oxígeno en este mundo, es necesario para lanzar hechizos o activar habilidades, pero al estar expuesto al maná muy concentrado durante mucho tiempo, debilita las funciones cardiopulmonares de una persona, en casos graves, puede ser el causante de la muerte. Y como Hyun podía respirar sin problemas, no padecía de esta enfermedad. Sin embargo, tenía que darse prisa de todas formas, ya que puede que los síntomas no hayan aparecido todavía. Encontrar una salida es prioritario, y solo hay una forma de escapar de un cubo de maná.
Mientras tanto, cambiando de escena, al exterior del cubo, vemos una charla entre la santa y el señor Park. El agente le preguntaría cuánto tiempo estima que tardará en completar el cubo, considerando que la santa lo hizo en alrededor de 40 minutos, siendo la más rápida del país. Sin embargo, para nuestro protagonista tiene la corazonada de que podría ser uno de los dos casos, o no será capaz de superar el cubo, o se establecerá un nuevo récord. Se escucha el sonido de algo agrietándose, dejando a la santa y al señor Park completamente sorprendidos, al descubrir una grieta en el cubo de maná. Intercambian miradas y el agente rápidamente saca su móvil para revisar cuánto tiempo ha transcurrido desde que Hyun ingresó. Apenas han pasado 10 minutos y ya hay una grieta en el cubo, lo que les hace preguntarse qué diablos está sucediendo dentro. Mientras tanto, Hyun dentro del cubo, al sentir el maná de un cristal que era mucho más denso de lo que había en su alrededor, concluyendo que se trataba de un posible núcleo, y pensó que si lo rompía, tal vez podría salir de aquel lugar. Así que sin esperar mucho lo rompería, una vez rota, obtendría la habilidad pasiva, aplicación de la esencia de maná. El cubo había sido completamente roto, y unas caras de asombro se tallaron a los dos espectadores que estaban contemplando aquel hallazgo, ya que recordemos que solamente el 7% de los magos podían salir de un cubo de maná, e incluso les tomaría más de 3 horas en promedio. A los del rango B, les tomaría 2 horas, y a los del rango A, les toma alrededor de hora y media. E incluso a los rangos S les toma de media hora, a hora completa, pero justo ahora Hyun acababa de romper un récord mundial, ya que la que mantenía el récord de salir más rápido de un cubo de maná, era Camila de la Unión Europea. Una maga que fue considerada como genio, y que llegó al libro Guinness con un récord de 36 minutos. Sin embargo, comparado a nuestro protagonista quien lo hizo en 10 minutos, estaríamos hablando de que la había superado con una diferencia de 26 minutos. La maestra del gremio, llena de asombros, le preguntó cómo fue capaz de escapar del cubo de maná con tanta velocidad. Lo cual le respondió, que había encontrado alguna clase de cristal en el cubo, y simplemente lo rompió. Dejándola aún más sorprendida, ya que el cristal que había encontrado, es donde brota todo el maná del cubo. Un despertado ordinario, no habría sido capaz de siquiera encontrarlo, y ni mencionemos de destruirlo. El simple hecho de que fuera capaz de hacerlo, significa que el maná que posee Hyun, era un poder que excedía al maná del cubo. Dejando a la santa muy contenta por los resultados, y así prometiéndole que lo entrenaría, para que pueda ser el mago más grande del mundo. Más tarde, encontramos a Jo-Hoon y la madre de Hyun esperando frente al edificio de los apartamentos, con mucha preocupación por la ausencia de Hyun, quien aún no había llegado, y tampoco respondía a su teléfono, a pesar de lo tarde que era. De repente, un lujoso automóvil desconocido se detiene frente a ellas, y para su sorpresa, Hyun sale de él, saludándolas. La escena cambia entonces a la habitación de Hyun, donde su amiga comienza a interrogarlo, acerca de su reciente cambio de clase, de guerrero a mago. Sin embargo, Hyun parece indiferente ante las preguntas, optando por no mencionar sus actividades en el día de hoy. Simplemente argumenta que la vida como guerrero se ha vuelto monótona, lo que lo hace aún más sospechoso, ya que desde siempre quiso ser un guerrero. La preocupación de Jo-Hoon aumenta, ya que ella sabe que los magos no suelen ganar tanto dinero como los guerreros, sabiendo que su mayor preocupación es cuidar de su madre. Dado que Hyun es un recién llegado al mundo mágico, le pide ayuda a Jo-Hoon que le enseñe algo de teoría mágica. Sin embargo, ella tiene una condición, que le cumpla un deseo, con la fecha límite de 1 año. Sin embargo, Hyun, fiel a su estilo, comienza a burlarse de ella, lo que deja a Jo-Hoon un tanto molesta recordándola que el otro día la dejó plantada en la conferencia de la santa. En el próximo episodio. Nuevos poderes.
Nuevos personajes. Nuevas misiones. Más combates. ¿Podrá derrotar a la sombra nocturna? ¿Conoceremos más de la historia de Hyun? Y mucho más en la siguiente parte.